acá para cualquier duda con la población salvadoreña. Bueno, excelente. Y tenemos habilitado, como siempre, les recuerdo a ustedes, el 74 34 95 38 para que participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado de esta mañana. Pues bueno, han pasado 24 horas, Javier, de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. Ya ha convertido esta criptomoneda en moneda de curso legal en nuestro país. No sé si a estas alturas ustedes pues tienen alguna aproximación, una especie de evaluación de qué es lo que ha pasado en las primeras 24 horas, cómo han visto ya la aplicación práctica, porque una cosa pues obviamente es todo lo que se diseña, ¿no? El andamiaje jurídico y todo lo demás, y ya es cuando entra en ejecución algo como esto que es obviamente inédito, ¿no? Es el primer país en el mundo que asume la criptomoneda, el Bitcoin, como moneda de curso legal. Bueno, en primer lugar hay muchísimo entusiasmo por parte de la mayoría o toda la población salvadoreña en cuanto a esto. De alguna manera las personas naturales, así como las personas jurídicas, ya están haciendo uso en este caso, el mecanismo que ha otorgado el Estado para que se desarrolle y ejecute el tema Bitcoin, que es la Chivo Wallet. Hay muchísimo, ya hay muchísimo ingreso en referente a esta billetera electrónica. Hay también privados que ya tienen su billetera electrónica. Hay una serie de comercios que ya tienen su billetera electrónica y que, por cierto, le han denominado cómo se llama el comercio. Hay restaurantes, hay cadenas de restaurantes, hay almacenes. Ayer me alegraba bastante, por ejemplo, que almacenes Simán ya se puede pagar en Bitcoin. Hay otra serie de almacenes que han anunciado como tal, y principalmente los trabajadores que han logrado bajar su billetera electrónica, en este caso Chivo. Ya nosotros tenemos disponibles 200 cajeros para el cambio, pero hay bastante uso del Bitcoin en comercios. Eso obviamente te está generando una circulación en la economía. Hay una apertura también, no te tengo el dato exacto, pero la ministra de Turismo se está reuniendo y está evaluando cómo está saliendo el tema en el caso de los restaurantes, en el caso del turismo. Bueno, inicialmente y el origen mismo del Bitcoin, si tú recuerdas, es el turismo como tal. Entonces, pero hoy se ha desarrollado más. Ayer veía, por ejemplo, una serie de emprendedores, una serie ya de micros y pequeñas empresas, incluso las grandes, el que te mencioné, por ejemplo, y hay otras, donde, por ejemplo, un muchacho que tiene pizzería anunciaba el tema de que ya estaba recibiendo Bitcoin. Habían otras personas, negocios pequeños, emprendedores, que también decían, ya han venido varios con el Bitcoin, sí. Hoy te toca a ti, unos anuncios bien bonitos. Bueno, es decir, vimos promociones de, por ejemplo, pizza. Habían promociones. Decía, bueno, $30 y le damos tantas pizzas. Paga con Bitcoin y te vamos a dar descuento. Es decir, hay mucho entusiasmo por parte de la población, y hay que decirlo así. Eso, ¿a quién beneficia? Eso beneficia a todo el país en general, eso beneficia a toda la población en general, y lo digo tanto en los negocios como la población por la misma circulación. Eso aparte, William, de lo que tenemos previsto, primero Dios, que ingresen, además de lo que ya normalmente está ingresando de remesas, más de $400 millones más. Esto tiene su lógica en que nuestros hermanos en el exterior, que por cierto la Asamblea Legislativa ya dio la oportunidad que ejerzan el voto para el año 2024. Envió la iniciativa el presidente, por sí, cierto, ¿no? De la Asamblea Legislativa. Entonces, y además una resolución de la Sala de lo Constitucional de que tienen un tiempo determinado. Pero los $400 millones que te decía tiene su lógica en que ellos pagan una comisión que es altísima. Digamos, la cantidad de dinero de comisiones que pagan para que el dinero ingrese a sus familias es altísimo. ¿Cuánto estarían pagando de comisión? Es variada. Pasa por entidades financieras, pasa por entidades, sin mencionar nombres, digamos, sí, entidades
de encomienda, pero que tienen ese sistema de remesas, y pasa por aquellos famosos encomenderos que le cobran una alta cantidad de dinero a nuestros hermanos en el exterior para que traigan el dinero en físico. Entonces todo eso suma, y quizás te puedo decir algo, la cantidad de dinero que se paga en comisiones para estos encomenderos, que no es poca, y que aduanas está bien pendiente, incluso migración, en esos temas, posiblemente no está reflejado. Lo que está reflejado es los 400 millones de dólares, vamos a ver, 400 o más millones, decía el presidente del Banco Central, que se pagan en comisiones. Eso el presidente ordenó, el presidente instruyó de que la finalidad de la billetera electrónica obviamente no fuese un tema de beneficio para el Estado, sino por el contrario, que fuese un beneficio para los salvadoreños. Y entonces yo sí entiendo que ya se ha utilizado para envío de remesas. Ya hay muchísimos ejemplos de personas que se están expresando y están pues contentos con este tema. ¿Por qué? Porque no solo ingresa el dinero, más dinero a su familia, sino ingresa más dinero a la economía. Claro, y será interesante conocer más adelante la opinión del presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Porque ya para tener estadísticas de cómo va evolucionando el envío de remesas a través de este nuevo mecanismo. Claro. Ayer el presidente de la República, Javier, temprano en horas de la mañana, pues daba una noticia ahí un poco del traspié, digamos, de que había habido para la apertura del archivo Wallet los inconvenientes, ¿no? Para habilitarle en ese momento, pero después obviamente se suspendió la aplicación, pero después se restituyó, y hace 6 horas, por ejemplo, les decía que pueden ayudarnos contándonos los problemas que tuvieron llenando un formulario, consulta.archivowallet.com, y decía él, esto nos ayudará a resolver su problema en específico y a mejorar la experiencia de todos. El sitio quedará abierto para futuras asistencias técnicas. Luego también decía que iban a aprovechar la madrugada para hacerle ajustes al archivo Wallet para mejorar la experiencia del usuario y los problemas que dio durante el día. Desconectaremos el sistema, decía, de 1 de la madrugada a 6 de la mañana, es decir, hasta madrugada, para hacer estos ajustes, y nuestros equipos ya están listos. Esperamos que mañana sea mucho mejor. Y vamos a ver, hace 33 minutos estaba escribiendo: si aún le sale esta pantalla, por favor cerrar y volver a abrir. Es una pantallita donde aparece una llave de tuercas y dice nos encontramos en mantenimiento. Entonces dice él, si aún le sale esta pantalla, por favor cerrarla y volver a abrir la app. Luego el último tweet que escribió, bueno, dice: hemos terminado el mantenimiento de hoy del archivo Wallet, reporten cualquier problema de funcionamiento acá en los comentarios. Un poco, ¿cuál es la explicación que ha habido del atraso, además de obviamente lo que ha dicho el presidente? Mire, hay dos temas ahí. Uno, yo estuve el día que inicia, sí, y el entusiasmo era bastante fuerte. Y entonces todas las personas en Twitter, que es donde estaba yo, decían: presidente, falta 5 minutos para las 12, presidente, faltan 3 minutos para las 12. Entonces ese entusiasmo te embarga, ¿verdad? Te llena. Cuando no se pudo bajar, incluyéndome a mí, pues esperé unos minutos, sí. El presidente mandaba unos tweets así como este día, y el archivo Wallet, el Twitter del archivo Wallet decía: este día me han dejado solo, decía, que son las apps. Entonces yo lo agarré como te decía, como bien, no como problema, obviamente es un problema técnico, sí, sí. Pero yo veía que la gente también decía: presidente, esperemos, es normal. Ahora, lo que te quiero decir de esto es que eso ha continuado. Ayer veía unos Twitter que le decían al presidente, yo ya lo bajé, ya está bien, no hay problema. Y hay alguna otra persona que le decía: presidente, me ha salido este tema. Entonces el presidente mandaba un anuncio que le decía: solo hay que apretar el botón para recargarla. Entonces estos temas posiblemente son normales, porque la masa de personas que está ingresando para bajarla de una sola vez no solamente es acá en El Salvador. Recuérdate que la archivo Wallet la pueden bajar todos nuestros hermanos en el exterior, en cualquier parte del mundo, y a partir de eso todos queremos tener la archivo Wallet. Algunos por curiosidad, otros por ejercer la moneda como Bitcoin,
Y entonces esos problemas técnicos que se han presentado ya son de detalle. Inicialmente eran por el tema de los servidores, y el presidente lo que te decía ayer era vamos a ocupar estas 6 horas con el tema servidores, y yo entiendo que a la fecha ya se están solventando, ya son mínimos, pero lo importante acá es que la gente respalda, la gente apoya esos problemas técnicos, los ve como en algunos casos como broma o como algo jocoso, donde le dice: presidente, a mí me apareció esto, pero ya resolví. Eso es bueno, William, porque te insisto, hay un entusiasmo bien fuerte en el ingreso de la moneda, en la ejecución de la moneda. Y obviamente el dólar es nuestra moneda permanente. Obviamente el dólar es una moneda que está a la par de el Bitcoin, a diferencia, hay que aclararlo, de que en el año 2001 se dijo, incluso en texto de la Ley de Integración Monetaria, van a circular 2 monedas, e inmediatamente sacaron el colón. A diferencia de eso, aquí el dólar es permanente, aquí el dólar es imposible que salga de circulación, como se anda diciendo. Hay que decirlo tristemente, todos los beneficios que el pueblo salvadoreño va a tener con esto, el mismo pueblo salvadoreño lo está percibiendo. Pero hay una campaña bien fuerte por parte de la oposición política partidaria, y cuando te digo la oposición política partidaria es sin ánimo de ofender. Obviamente los partidos políticos, los dos, están en mucho declive, y no lo digo yo, eso es una manifestación que cae incluso están cayendo en ser malcriados, están cayendo en dañar palabras en exceso. Ayer me decía alguien: mira, la desesperación los está llevando a personas en principio educadas a maltratar fuertemente incluso a funcionarios, decirle palabras soeces, etcétera. Pero lo que te quiero mencionar con esto es que la campaña principal de la oposición es montarse en el tema Bitcoin, y que el tema Bitcoin es malo, pero cuando tú escuchas, no dicen elementos de sustancia del por qué. Claro, te crean historias, te crean futuros inexistentes, como por ejemplo que el dólar no va a circular, como por ejemplo que los salarios se van a pagar en Bitcoin, como por ejemplo que las pensiones se van a pagar en Bitcoin. Y ya te voy a dar un par de ejemplos. Sí, creo que es importante saber justamente qué son las inquietudes que han habido también. Nosotros hemos tenido algunas preguntas de la audiencia, y justamente en ese sentido, ¿no? Lo de las pensiones, es justamente esas preguntas. A ver, yo creo que es importante aclarar entonces en qué plano queda todo eso. Es totalmente falso, pero totalmente falso, William y población salvadoreña, el tema de que se va a pagar en Bitcoin los salarios. Pero además te voy a decir por qué es falso, no porque yo lo diga, sino porque la Ley de Integración Monetaria en el artículo 7 te dice que los salarios y las pensiones se pagan en dólar. Y el artículo 1, ayer veía a un abogado que tú tuviste aquí, que escribía un Twitter, me lo mandaron, y decía que él tiene una forma de dirigirse a mí un poco peculiar, digamos, pero él decía que en mis declaraciones estaba que yo había mencionado el artículo 9 de la Ley de Integración Monetaria, pero que en el artículo 9 no había nada, decía él. Yo mencioné el artículo 9 y el artículo 7, la parte del 7 quizás ya no la estaba viendo cuando la mencioné. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la ley Bitcoin te dice que el objeto de la ley Bitcoin es que se circule como moneda de curso legal, Bitcoin, valga la redundancia, y con un poder para tal ejercicio. Pero en el segundo inciso te dice que sin perjuicio, lo mencionado en el inciso anterior te dice, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Integración Monetaria. En la jerga jurídica, el sin perjuicio es
no se va a tocar la aplicación plena de la ley de integración monetaria. La ley de integración monetaria sigue tan fuerte como lo es. Entonces, cuando tú ves eso y cuando tú no regulas algo en una ley como la ley Bitcoin, cuando tú no estableces expresamente ni salarios ni pensiones, pero además dice que la convertibilidad, la referencia va a ser el dólar, pero además dice que se podrá poner en Bitcoin los precios, se podrá. Eso es opcional, o sea que la obligación es el dólar ponerlo. Cuando dice eso, entonces tú te vas a leer el artículo 7 de la ley de integración monetaria y ahí sí te dice, ahí sí te obliga, no hay opción. Ojo, y quiero aclarar esto porque están no están tergiversando, lo debo decir, la prensa gráfica, El Mundo, el Diario de Hoy, el Canal 33, ayer dijeron que yo había dicho que el archivo wallet iba a ser obligatoria y que si no iban a sancionar. Ojo, 4 medios. Entonces me decía alguien... Eso, entonces, ¿cuál es lo concreto? Es decir, el artículo... Y entonces el artículo... Y te aclaro esto de los medios porque hoy tengo que andar aclarando, y no es que me tergiversen, sino que me parece que se reúnen y la desesperación los está llevando a generar falsedad. Entonces, el artículo 7 de la ley de integración monetaria te obliga a que pagues los salarios en dólares. Entonces, los salarios se pagan en dólares, las pensiones se pagan en dólares. ¿Hay opción? No hay opción en ninguna manera. Entonces, menos se está pensando en pagar en Bitcoin. El Bitcoin es una moneda que se ha creado para circulación, para acrecentamiento de la economía, para que ingrese más dinero a El Salvador, que ya está pasando, para que ingresen más inversiones, que ya está pasando, ya a los ojos de muchos inversionistas, que ya están aquí, por cierto, muchos. Ayer teníamos más de 40 medios internacionales. Yo tuve una entrevista con medios colombianos y otros medios de radios, de televisión, que pedían declaraciones. Lo dimos. Las preguntas eran: ¿cuál es la expectativa del país para el tema Bitcoin? Las preguntas eran: ¿existen otros países que van detrás de ustedes a legislar? Y yo les decía que sí, porque tenemos conocimiento de incluso 2 países centroamericanos que están a la expectativa que le va a El Salvador, porque ya están redactando una ley de criptomoneda. Entonces, todo eso, entusiasmo, digamos, jurídico, ese entusiasmo de la población, es contrario a la parte que tiene la oposición, que es oposición, pero, digamos, rompiendo reglas. Entonces, eso es el punto, que están generando eso, que es falso. Y el otro tema es que va a desaparecer el dólar. Ya he escuchado un par de veces. Lo que es imposible. Lo que es imposible. Imposible. La sostenibilidad de la economía la tiene el dólar como tal. Los tipos de referencia están en el tema de dólar. El tipo de interés está en el tema dólar. O sea, una economía dolarizada que nos ha permitido ser fuertes, digamos. Y el Bitcoin se viene a unir al dólar como tal, como moneda de curso local, y viene a fortalecer la economía y el ingreso de divisas y el ingreso de inversionistas, obviamente. Entonces, no existe tal realidad, pero sí existe en la campaña que, ojo, no se va a detener, y por eso es importante informarle a la población. Ahora, para cerrar este segmento, Javier, las protestas que hubo ayer contra el Bitcoin, ¿cómo las están interpretando? Las protestas son políticas partidarias, no son protestas que se derivan de la población. Yo te voy a comentar algunas cosas que lo decía ayer. Están haciendo una serie de encuestas. Ayer me informaban, por ejemplo, me comentaban, no tal vez informaban, me comentaban que están haciendo una serie de encuestas, esta oposición política partidaria, en materia de Bitcoin, porque obviamente como se han montado en eso, ahora, entonces se han agarrado en el tema de las encuestas. Distinta a la que han habido, porque la UCA tuvo una encuesta. Sí, y que logró permear un poco el tema de Bitcoin, porque acuérdate que como son los 3 meses
de que estábamos esperando que ingresara la vigencia de la ley. Sí. Entonces ahí se montaron y de hecho todo su capital, no solo político partidario, sino de dinero, lo han tirado en la campaña de Bitcoin, con todo el sistema de troll center que tienen, con todo el sistema, etcétera. Tienen gente ahí incluso haciendo videitos y bueno, hay una inversión bastante fuerte ahí, pero que no logra tener sus efectos. Entonces sí están haciendo encuestas que ya va bajando eso del Bitcoin, porque obviamente en la medida, estoy hablando de un día, en la medida en que la población está ya usando el Bitcoin como moneda de curso legal y está viendo los beneficios, las familias salvadoreñas que reciben Bitcoin de parte de nuestros hermanos en el exterior, en esa medida va bajando para un grupo de ciudadanos, digamos, que fueron permeados, va bajando el temor y van viendo los beneficios. Pero eso va a suceder pronto. Eso va a suceder en cuestión de días, donde ya exista la circulación plena de la moneda con el dólar y obviamente se vean principalmente los beneficios económicos. Estamos en la entrevista Club conversando con Javier Argueta, él es asesor jurídico de Casa Presidencial y estamos hablando sobre la entrada en vigencia de la ley Bitcoin en nuestro país. Algunos comentarios por acá que nos llegan, Javier, sobre lo que conversamos. Por ejemplo, por acá alguien de terminación 5319 dice: yo no voté por partidos de la oposición, sino que le di mi voto de confianza al Partido Nuevas Ideas, pero no respaldo, dice, que se hayan aprobado el Bitcoin como moneda de curso legal ni el uso de la misma. Pero como al final no hubo modificaciones a la ley, dice, la parte de la obligatoriedad, aunque el presidente diga que no es obligatorio, lo que prevalece es lo que establece la ley. Yo creo que es importante reiterar sobre el punto, sí, ¿no? Ya lo conversamos, pero ese punto creo que es relevante porque para que le quede claro a la población entonces de lo que se está hablando. Sí, el tema de la obligatoriedad es referencia a la transacción. Vamos a ver, solo quiero retomar un ejemplo antes de explicar esto. De la obligatoriedad o lo que prácticamente todo gira en la ley a que sea voluntario. Pero tú decías algo muy importante y te tomo el ejemplo para trasladarlo. Cuando salieron las computadoras, digamos las generaciones que vimos o pasamos esa transición, todos los archivos los teníamos en físico, ¿verdad? Y después pasamos a las computadoras y pasan a la computadora el archivo. Es decir, esas transiciones son un poco complejas. O, por ejemplo, otro caso que se decía aquí, antes el dinero solo se manejaba en físico, de ahí vinieron las tarjetas de crédito, de ahí vinieron las transferencias electrónicas, de ahí los QR. Estoy robando todos los ejemplos que ustedes decían. Fue interesante la plática externa, ¿verdad? Ahora, en el caso de la wallet, el artículo 8 establece sin perjuicio del accionar del sector privado. Eso quiere decir que hay wallet privadas, hay billeteras electrónicas privadas y de hecho hay muchas empresas que ya tienen su billetera electrónica y le han puesto su nombre. Hay cadena de restaurantes, pero el gobierno, el artículo 8 dice de que el gobierno estará obligado a capacitar y a brindar los mecanismos necesarios. Lo dice el artículo 12 y es por eso que se sacó la Chivo Wallet. ¿Para qué? Para que haya una wallet amigable tanto para las personas que quieren hacer uso de la moneda como para las empresas. Ahora, ¿por qué te explico eso? Media vez tú tengas la billetera electrónica, que es de fácil acceso, y de hecho tenemos muchísimas personas apoyando en los puntos Chivo, que son más de 200, pero media vez tú tengas la billetera electrónica, y lo voy a poner acá como ejemplo en el teléfono. El artículo 7 lo que te dice es que William vende zapatos. Entonces yo tengo $500 como referencia, pero $500 trasladados a Bitcoin. Yo tengo Bitcoin que se trasladan a $500. Pero entonces mi wallet, mi billetera electrónica, anda esos Bitcoin y yo llego a tu establecimiento y lo que te dice el artículo 7 es lo siguiente, que si yo llevo Bitcoin, tú tienes tu billetera electrónica y tú estás obligado a hacer la transacción de billetera a billetera electrónica. Ahora, este es el punto que dice el presidente. Cuando las billeteras electrónicas se unen los QR, nunca es imposible
que ingrese algún riesgo a tus ingresos o a tu cuenta o a tu establecimiento, porque la billetera electrónica te pregunta si recibes dólar o recibes Bitcoin. Y ahí es donde es voluntario tú apretas dólar o tú giras la instrucción a toda la zapatería que quieres la mitad dólar y la mitad Bitcoin. Entonces, la obligatoriedad es referente al establecimiento. Ahora, ojo, para las personas que quieran tener Bitcoin, es voluntario, dice el presidente. Pero tú, si quieres, incluso no bajas la billetera, no es obligatorio. Tú, si quieres, nunca tienes, tú como persona consumidor, sí, claro, nunca de aquí y giras en la instrucción en tu familia que no quiere Bitcoin, sino que van a seguir utilizando dólar. Ese es el tema voluntario. El único elemento, porque hay que decirlo así, el único elemento es el 7, que hace referencia a los establecimientos, pero para la transacción, incluso ni para recibir. Entonces, obviamente, es lo que te digo, que la campaña del gasto, el costo monetario que ha tenido la oposición, porque hay costo monetario, digamos, ha logrado vender un poco el tema de la obligatoriedad, pero la obligatoriedad no existe para el consumidor. Es voluntario tener Bitcoin, es voluntario usar Bitcoin. Si quieren, de hecho la ley lo dice, usted podrá pagar sus impuestos en Bitcoin. ¿Por qué? Porque todo el dólar sigue circulando tal cual antes del ingreso de la vigencia de la ley. Salarios en dólares, pensiones en dólares, imposible que se paguen en Bitcoin. Y para los establecimientos, que hace referencia al artículo 7, únicamente el establecimiento lo que tiene que tener es la billetera electrónica, para cuando se unan las billeteras electrónicas y hagan la transacción entre ellas. Entonces te pregunta a ti que si me cobras, yo llevo alrededor de 10 pares de zapatos a $50 cada uno y son $500, pero dando Bitcoin, te va a preguntar, ¿quieres recibir Bitcoin o quieres recibir dólares? Eso quiero decirte que muchos empresarios, pero muchos, ya están haciendo transacciones en Bitcoin. Y hay algunos otros que yo te comentaba fuera de cámara. Hay un empresario que tiene una cadena de restaurantes que hace como un mes me decía, mire, pero el tema de obligatoriedades que yo le veo. Entonces yo le explicaba con un ejemplo. Mire, le voy a explicar. Vaya, cuando usted le gira instrucciones a la cajera de uno de los restaurantes y le empezaba a explicar. Sí. Y él me decía, pero mira, Javier, así es. Sí, así es. Sí. Pero ¿estás seguro que así es? Sí, así es. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice el artículo 7. Que usted lo que estará obligado es hacer la transacción. Aceptar la transacción en Bitcoin. Sí. Pero el recibirlo, ¿por qué te explicaba y por qué me gustaba tu ejemplo de los archivos de papel y los archivos ya digitales? Porque este tema es bien tecnológico. De ahí lo importante es que la wallet, como lo ha dicho y como lo ha normativizado el Banco Central de Reserva, tengan que tener todas las seguridades posibles. Chivo Wallet, por ejemplo, previo ha tenido muchas pruebas, ha sido enfrentada son temas de seguridad, ¿verdad? A fuertes ataques, a hackeos, a pruebas de hackeo, pero cuando te digo lo más fuerte que pueda haber, entonces ya estos temas de ingreso, de instalación, ya son temas de servidores, de capacidad, y obviamente ya se están resolviendo incluso Javier, en cuestión de horas. Javier, ¿cómo se salva? Bueno, hay un señalamiento que está ahí constante, digamos, es hasta qué punto la utilización del Bitcoin y a nivel mundial, por ejemplo, facilita o no el que se pueda introducir dinero sucio. Sí. ¿Qué es lo que garantiza o evita que eso vaya a ocurrir? Ese es un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Porque las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de lavado de dinero han señalado que los países, ojo, fíjate, donde circula Bitcoin, ni siquiera dice donde exista moneda de curso legal, donde circula, no dice Bitcoin, sino criptomoneda, dice, deberán de tomar los mecanismos necesarios, igual que la moneda que utiliza cada país.
Ahora, nosotros retomamos esa recomendación y en el reglamento se establece una serie de obligaciones para las billeteras electrónicas y para los bancos, que por cierto hay un banco que ya habilitó en el país el tema de Bitcoin. Es un banco grande aquí en el país y obviamente supongo que van a seguir los otros. Entonces, los que creen billeteras electrónicas, igual que los establecimientos, tienen que tener la debida diligencia. Sí. Chivo la tiene. Chivo tiene el elemento de debida diligencia. ¿Cómo se hace? Ya se verifica ahí con temas de código, pero eso es obligación y hay que hacerlo y se está haciendo. Ya, por acá preguntan el tema de hasta qué punto puede ser o no excluyente el Bitcoin en la medida en que la población, bueno, un buen segmento de la población no tiene un acceso a internet por el tema de los datos o a un teléfono de gama media que sería el que se podría utilizar para poder manejar la Chivo Wallet. ¿Por qué, preguntan, no podría tener una situación de exclusión también de ciertos segmentos? Chivo inicialmente ocupa internet para descargarlo, ¿verdad? Pero ya para su uso no necesita internet, ya para transacción no se necesita internet. Ahora, ese es un tema también que vamos avanzando con la Secretaría de Innovación. Cuando digo vamos avanzando, ya se está llegando, digamos, a altos estándares, tanto de territoriales como de calidad en el tema del internet con las empresas, y eso inicialmente es el tema de, no me recuerdo cómo se le ha llamado, William, pero que exista internet en todo el país. Ya la Asamblea Legislativa está estudiando una serie de temas, la Secretaría de Innovación ha avanzado muchísimo en eso y se espera que tengamos cero territorios sin internet. Eventualmente, primero Dios, lleguemos en un par de meses a eso. Sí, bueno, decíamos antes, Javier, también un poco, ojalá que próximamente podamos tener aquí en estos espacios algunos técnicos expertos ya en la parte estrictamente de orientación de cómo se descarga el Chivo Wallet, cómo es el procedimiento que se hace, ¿no? Para lograr, es importante, sí. Eso, y hay otros aspectos, pues desde luego, que tienen que ver con una cuestión estrictamente informática, ¿no? Sí, solo te quería decir un elemento antes de que se me olvide. Para estos casos que tú dices de la posible inexistencia de internet, que digamos no se necesita ya instalado, en el caso de la Chivo Wallet, sí. En el caso de las otras pues no sé, pero el artículo, se deja un artículo que queda en disposiciones transitorias que dice que aquellas personas que por hecho notorio no tengan la opción o no tengan o no puedan ingresar a un sistema tecnológico, ahí el Estado está en la obligación de no solo capacitar, sino además otorgar los mecanismos. Esa es una obligación entonces del Estado y esa es una obligación concretando ya de nuestro gobierno para llevar internet, si es necesario el internet, o llevar todos los elementos o mecanismos necesarios hasta el último rincón del territorio salvadoreño que pueda tener problemas. Ojo, por eso se sacó la Chivo Wallet, porque no solamente tiraste la ley, le dijiste que ingrese la moneda, que ingresen los privados con sus billeteras electrónicas, los bancos también sacando sus billeteras electrónicas, sino que el Estado también ha invertido para que la gente, y ha invertido otorgando transacciones sin comisión, sí. Cambios sin comisión. ¿Para qué? Para que darle cumplimiento al artículo 12 y no pueda existir, no haya nadie sin que se quede con una billetera electrónica, incluyendo la del Estado. Aquí hay una pregunta interesante del amigo de terminación 1496. Dice si puedo tener la wallet, la personal, digamos ya como persona, y el otro es en el caso del comercio, o tener una para el comercio y personal, o de qué manera, o tendría que ser dos distintas. Puede tener las dos. No, en el caso del archivo, sí. Es una billetera electrónica sumamente amigable. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso de traer una persona técnica que explique los pasos, pero también quizás para adelantar, el presidente de la República ayer subió 4 tutoriales
En esos 4 tutoriales que subió, que uno se va al Twitter de él o se va al Facebook de él, aparecen cómo va ingresando uno paso a paso, que es sumamente fácil. Si tú lo quieres como consumidor, como muy bien él señalaba en la pregunta, lo quieres consumidor, solo metes el DUI, le haces una foto al DUI, revés y derecha, y te tomas una foto y la billetera electrónica Chivo te permite crear un código que solo tú lo conoces. Ese es Chivo Consumidor, llamémosle así. Sí. Pero también la misma aplicación, la misma wallet, te permite que si tú quieres usar Chivo desde la óptica de emprendedor o de comerciantes, entonces el único detalle diferente al consumidor es que metes tu NIT. Ahí hay un tema, por ejemplo, de debida diligencia y todo eso. Y que eso nos lleva a conversar sobre la parte de cuál es el control que habrá sobre el tema de IVA, renta y todo lo demás en ese tipo de transacciones. Para temas de Bitcoin no se pagan impuestos. Esto es importante. Para temas de Bitcoin, si tú tienes Bitcoin, si tienes ganancia de capital, no pagas impuestos. Y eso ha sido un atractivo bastante fuerte a nivel internacional. Nosotros quizás no lo logramos ver, pero a nivel internacional es el principal atractivo para los inversionistas que ya están acá y los que vienen. Entonces, quizás terminando el tema del comercio, lo que tú haces es instalar el DUI del representante legal, lo mismo, tomas foto, del representante y generas un código, pero además agregas el NIT. El código solo tú lo conoces, pero entonces tú puedes bajar la aplicación para tus empleados y con ese mismo código entonces se redistribuye el Chivo para el comercio, para los cobros, para, por ejemplo, en el caso de la zapatería que estamos hablando, que sí, como ejemplo tú la tienes, hay 7 empleados porque digamos la zapatería es bastante grande en espacio, se llena y entonces no va a haber solo una persona con el teléfono cobrando, como lo que sucede hoy, las cajas. Sí, ¿verdad? Todo se concentra en la caja, ¿no? Todo se concentra en la caja y esos son los avances tecnológicos que tenemos que aprovechar. Cada empleado de la zapatería, en el caso del número que te he puesto, los 7, andan su wallet, en este caso Chivo, con tu código y entonces ellos andan cobrando de una sola vez. Es súper interesante porque facilita también el tema del comercio, facilita también al consumidor y el trato al consumidor es más fácil. Ahora, aprovechando el ejemplo, sí, el vendedor nuevamente le da la caja de zapatos, le da la bolsa y entonces hacen la transacción de wallet a wallet y ahí el vendedor, ojo, en el caso de la persona que preguntó, si él gira instrucciones que solo quiere recibir dólares, les dice, cuando le pregunten la wallet si quieren dólar o Bitcoin, solo digan dólar. O gira instrucción que reciban la mitad dólar o la mitad Bitcoin. Entonces, ¿qué significa esto? Que la voluntariedad que dice el presidente, que está en toda la estructura de la ley, poco a poco la gente se va a ir dando cuenta. La gente, digamos, que fue lograda o la lograron permear en esta campaña mediática contra el Bitcoin. ¿Cuánto tiempo cree que le lleve, digamos, de que la gente pueda ir comprendiendo todo esto o viendo el tema de si hay beneficio o no? Porque aquí ha habido el punto neurálgico también ha sido hasta dónde el ciudadano común y corriente se va a beneficiar de esto, ¿no? Porque se refiere al hecho de que de repente esto beneficia solo a las grandes transacciones, hay grandes inversionistas por el tema de volatilidad, por ejemplo. Ahí hay una diferencia entre Bitcoin activo y Bitcoin moneda, ¿verdad? El tema de la volatilidad, vaya, por ejemplo, siempre en tu tienda de zapatos, ¿verdad? Si tú giras instrucciones a los 7 empleados que tienes y están vendiendo, y entonces tú dices, porque es un negocio familiar, y se ponen de acuerdo con las familias, y tú dices, vamos a recibir Bitcoin todo el mes, y vamos a tener Bitcoin activo, y vamos a correr los riesgos, para bien o para mal. Entonces tú asumes tener Bitcoin activo y, por ejemplo, ayer bajó un poco, pero de repente ya se prevé que va al alza otra vez. Por ejemplo, si tú tenías $1,000 cuando estaba 29,000 y de repente en cuestión de semanas subió 50,000,
tú tenías 1.600, 1.700 dólares en 20 días. Ya así se va replicando. Entonces, esa es una decisión del empresario, ojo, y de la persona natural también, que quiera tener Bitcoin como activo. Pero Bitcoin como moneda, es imposible que tú tengas riesgos llamémosle así. Sí. ¿Por qué? Porque uno, si quieres no lo usas. Dos, si lo tienes, en el caso de los 30 dólares, lo gastas. Entonces, la ley está diseñada para que Bitcoin sea únicamente moneda de curso legal. El que quiere tener Bitcoin como activo, lo tiene desde antes de la ley. Pero ya es un tema de voluntad y de hecho hay muchos empresarios que tienen Bitcoin. Y hay muchas personas emprendedoras, ojo, que tienen Bitcoin desde hace muchos años. Y les ha ido súper bien hasta donde entiendo. Sí, eventualmente no hay ninguna posibilidad de decir, bueno, de acuerdo a cómo está funcionando esto, habrá que hacer alguna modificación de ley, de reformas o algo, o al reglamento mismo, ¿no? No, lo que pasa es que, vamos a ver, si nosotros hacemos caso a las campañas que van a venir y vienen más fuertes, más recias, te insisto, están invirtiendo mucho dinero por eso de los informes, te decía yo, pero no, era eso de los comentarios que me han hecho algunos. Están invirtiendo mucho dinero en campañas contra toda la política del gobierno. Bueno, solo por decir, ¿te acuerdas cuando invirtieron mucho dinero contra el hospital El Salvador? Con la galera, ¿te acuerdas de la galera? ¿Te acuerdas de las recomendaciones que hacían? Pongamos carpas. Mira hoy, si se les hubiera hecho caso. Entonces, si se le hace caso a la oposición política partidaria dirigido por algún empresario, que por cierto no está acá, que porque prácticamente los partidos se están muriendo, los dos que tienen, y que, como me decía alguien, en las elecciones 2024 van a ir juntos a elecciones. Eso no nos tiene que extrañar. Si le empezamos a hacer caso a la campaña, entonces vamos a caer en un error tan grave que vamos a desplazarnos a hacer caso acá y no a los beneficios de la población. Bien, tenemos una nota de voz ahí de JC, lo vamos a escuchar en este momento, los audífonos Javier para que pueda escucharlo. Gracias. Por favor, Juan Carlos. Bueno, hay dos consideraciones, Javier. Sí, bueno, en primer lugar, y la pregunta es súper buena, él asume meter $1,000. Por eso es importante esto. Sí. Yo metí $500 en una wallet quería ver cómo era el tema. Para mí era primera vez esto de la criptomoneda. Lo voy a poner como ejemplo y después le voy respondiendo. Sí. Meto $500 a una wallet privada. Lo compro. Esos 500 estaban a 39,000, ¿verdad? Los pude haber comprado a 30,000, pero de repente bajaron. El Bitcoin se prevé que baja, pero sube más fuerte siempre. Es por la naturaleza que tiene. Entonces bajaron a 29. Entonces me dice la persona que es muy experta en esto: Javier, deberías de invertir, aunque sea poquito, aunque sea $50, aunque sea, me decía, invertí aunque sea $100, etcétera, y no lo hice. De repente estaba a 50. Entonces, si yo hubiera invertido, suponte, o alguien hubiera invertido $10,000, tenía de la nada $6,000, $7,000. Ojo, eso lo decido yo. Eso es un tema de que asumo ese Bitcoin activo. Eso es importante señalarlo, porque si tú decides nunca tener Bitcoin, no lo vas a tener. Ahora, la pregunta viene relacionada. Sí, yo meto $1,000
y sube, ¿lo puedo cambiar? Sí, inmediatamente lo puede cambiar. Y sacar la diferencia. Y sacar... de No, lo que subió. sacar la diferencia exactamente. Aquí hay un tema bastante interesante. Si él ingresa $1000 y está el Bitcoin a 40, digamos, y sube a 70, porque se prevé que va a subir incluso bastante, hasta 100. Algunos, esta persona que experta me dice, en los estudios que se han hecho puede llegar hasta 200 porque el Bitcoin es limitado. Entonces, y él gana $600. De esos $1000, ¿los puede cambiar? Sí los puede cambiar. Pero agregado a eso, William y amigo, no hay ganancia de capital, no hay cobro de ganancia de capital, ¿verdad? Ese es un primer tema. Y el segundo tema, si él ingresa el dinero y baja, obviamente el riesgo lo asumió de perder. Ahora, ojo, el riesgo lo asume de perder, pero lo que me pasó a mí fue que yo compré Bitcoin a 39, habiéndolo podido comprar a 32 estaba cuando me decía mi amigo, sí. Y lo compré a 39, nunca lo he movido. De repente subió a 50. Entonces, esta es una recomendación de Javier Argueta, ¿verdad? El Bitcoin activo no está regulado, es decir, claro. Lo que debe de hacer, si de repente él asume voluntariamente invertir en Bitcoin y baja, esperar a que suba, porque la tendencia siempre es a que suba, ¿verdad? Bueno, excelente. El tiempo se nos agotó, Javier. Teníamos otro tema pendiente y quizás en otra oportunidad, pero eventualmente pues esto es como lo medular, ¿no? Un poco de las inquietudes, preguntas de la población, y que creo que es importante ir clarificando el tiempo, ¿no? Todos los temas. Así que gracias, Javier, por haber estado con nosotros la mañana de este miércoles. Gracias a ti, William, y solo recordarles que la Chivo Wallet es amigable tanto para empresarios como para consumidores, y no es difícil bajarla, y obviamente no tiene costos, no tiene comisiones. Esa es una, a diferencia de otras Chivo, que no estoy desplazando el tema de la competencia, digámoslo así, pero el Estado no se quiere beneficiar con esto, contrario a ello quiere generar más a crecimiento de la economía, y por tanto esas comisiones que se pueden tener en otras wallets privadas, esas comisiones le quedan al consumidor y le quedan al comerciante. Así es que muchas gracias y buenos días.